Cada año, en el mundo, se funden más de 1.500 millones de toneladas de acero. Pero solo unas pocas de estas moles se convierten en verdaderos gigantes. Ejes del largo de un autobús y con el peso de un tanque, capaces de hacer girar turbinas, mover barcos y soportar los embates de los elementos. No se estampan, se forjan, se templan y se pulen con una precisión de décimas de milímetro. Esta es una historia de fuerza, fuego y acero, domada por el hombre. Pero lo más interesante no está en el proceso. Hay un detalle que no se indica en ninguna ficha técnica. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué incluso el acero más fuerte a veces se rompe. Todo comienza no en un torno, sino en la nave de fundición, donde el metal aún no es acero, sino solo una idea, solo un resplandor ardiente sobre los crisoles. Los ejes para turbinas o hélices no se hacen de cualquier cosa, solo de acero aleado de alta resistencia, en el que todo está calculado. Níquel para la tenacidad, cromo para la resistencia, molibdeno para que no tiemble ni siquiera a revoluciones vertiginosas. El metal se introduce en el horno, se calienta a 1600 grados Celsius y se derrite, pesado, denso, como magma. Todas las impurezas, escoria, gases, microrresiduos, se eliminan obligatoriamente. Después de la fundición, el metal se vierte en moldes. Pero no es una pieza terminada, solo un lingote. Grueso, tosco, como un bloque que a veces pesa de 20 a 100 toneladas, dependiendo de su futuro propósito. Esta pieza en bruto vuelve al fuego. Se calienta en un horno de forja a una temperatura de unos 1250 grados, hasta que el acero se vuelve de un amarillo brillante, casi blanco, pero aún no líquido. En este estado es maleable como masa fresca, pero el peso no desaparece. Varias decenas de toneladas de masa incandescente que no puedes empujar con una pala. La futura pieza en bruto se saca con una grúa y comienza la preparación para la forja. Y entonces, el futuro eje se coloca bajo una prensa hidráulica. Es una prensa de 20.000 toneladas de presión, a veces incluso más. Bajo la prensa, la masa comienza a estirarse, a comprimirse, a transformarse de un simple lingote a una forma funcional. Los trabajadores vigilan la temperatura, los ejes, las grietas que podrían arruinar toda la pieza. Aquí nadie tiene prisa. El tiempo y la fuerza deben trabajar juntos. Cada compresión es un juego con la plasticidad. La prensa reorganiza la estructura granular del acero, la fortalece a lo largo del eje, le añade tenacidad, resistencia. Porque este eje luego irá a una turbina que funciona con cargas de hasta 600 revoluciones por minuto y vientos de más de 90 km por hora, o a una hélice que debe mover un barco a través de las tormentas. Cuando el eje ya está forjado y un poco enfriado, comienza una etapa sin la cual no resistiría el viento, no soportaría el par de torsión de la hélice, no sobreviviría a la carga de torsión. Hay que templarlo. Cada eje son decenas de toneladas de acero, y la temperatura en su centro baja más lentamente que en el exterior. Por eso, primero se vuelve a calentar por completo, hasta casi 1000 grados, a veces más, dependiendo de la marca del acero. Esto es la austenización. La estructura de la red cristalina cambia. El acero se vuelve más homogéneo, listo para futuros golpes y cargas. Este calentamiento dura horas y a veces más de un día. La temperatura se mantiene estable en hornos cuyo tamaño es mayor que el de un garaje de autobuses, y el panel de control se parece más a la cabina de un reactor. Allí se controla cada grado, porque si hay un sobrecalentamiento o un salto brusco, el eje se deformará y ya no servirá ni para una turbina ni para un barco.
Después del calentamiento, el temple. Un enfriamiento brusco. El gigantesco eje, con la ayuda de grúas y cadenas, se eleva sobre un baño de agua o aceite, y a veces, de soluciones poliméricas. El metal, al rojo blanco, se sumerge con un siseo en el baño. De la superficie sale vapor, y el ruido es tal que no sobrevivirías sin tapones para los oídos. La temperatura baja de 900 grados a 100 en cuestión de minutos, y en el acero todo cambia. Aparece una estructura martensítica, dura como el hueso, lista para la carga, pero es frágil. Y para eliminar el exceso de rigidez, el eje luego se somete a un revenido. Esta es la siguiente etapa, una temperatura de unos 550 grados, a veces más. Aquí la estructura se estabiliza, las tensiones disminuyen, el alma metálica se calma. Este proceso transcurre lentamente, hasta 24 horas, dependiendo de las dimensiones. El eje se transforma gradualmente en un equilibrio de resistencia y plasticidad, en un verdadero músculo metálico. Después del tratamiento térmico, el eje ya es fuerza, pero salvaje, aún no domesticada. Por fuera es negro, con cascarilla, la superficie parece la piel de un dragón. Irregular, con pequeñas cavidades en algunos lugares, a veces con brillo, a veces quemada. No se puede instalar en una turbina o en una hélice en este estado. Hay que llevarlo a la precisión, al brillo de espejo, a las micras. Primero viene el mecanizado en bruto. El enorme eje, que pesa como un tanque, se coloca en un centro de torneado. Pero no en uno cualquiera. Aquí, la máquina se parece más a una estructura subterránea. Una bancada con una guía masiva, un carro del tamaño de un armario, un mandril que hace girar piezas de decenas de toneladas. Y cuando ese carro toca el metal, saltan chispas, vuelan virutas, y el ruido es tal que se oye hasta en el tejado. El pulido no se hace una sola vez. Después del desbaste en bruto, viene el fresado de las zonas de asiento, los agujeros para chavetas, las bridas, los canales. Aquí, la medición no es a ojo. Láseres, escáneres tridimensionales, micrómetros, sensores especiales que detectan desviaciones del orden de décimas de milímetro. Cuando la forma ya está definida, viene lo más fino, el pulido de acabado. La superficie se pule hasta un nivel en el que comienza a brillar como el mercurio. Los tambores con abrasivo giran a gran velocidad, con refrigeración. Durante el trabajo, la temperatura todavía alcanza los 150 grados, pero ya está controlada, dentro de límites que no alterarán la estructura. A veces, dependiendo de los requisitos del cliente, se añade un recubrimiento por láser o un cromado para proteger contra la corrosión o el desgaste. Esto es especialmente importante para los ejes marinos, ya que allí hay sal, humedad, presión, que no perdonan el óxido. Al final, el eje pasa por un equilibrado dinámico. Se hace girar a altas velocidades, 600 u 800 revoluciones por minuto, según el modelo. Los sensores registran microoscilaciones y los especialistas añaden o quitan gramos de metal donde es necesario, para que en funcionamiento el eje avance como la punta de una flecha, sin vibraciones, sin bamboleos. Como resultado, lo que hace unas semanas era un trozo de metal al rojo vivo. Ahora es un eje de rotación perfectamente calibrado que irá a una turbina eólica, al propulsor de un barco o a un gigante industrial. Liso, especular, con un sello de calidad y un número de serie, espera su viaje. Al mar, a la estepa o a donde se necesite una fuerza de rotación precisa. El eje está listo, brilla, pesa varias decenas de toneladas y tiene la longitud de un autobús urbano.
pero todavía hay que transportarlo a donde se convertirá en el corazón de una turbina o la hélice de un barco. Para ello se recurre a la artillería pesada. Plataformas de 12 o 20 ejes, una grúa de 300 toneladas, escolta, permisos de circulación e incluso el desmontaje de líneas eléctricas. El eje se sujeta con cadenas tensadas, como en un tanque, porque el más mínimo desplazamiento y los daños son millonarios. Viaja lentamente, con luces de advertencia, a veces de noche para no bloquear las carreteras. En el lugar, la elevación. Centímetro a centímetro, porque el chasis ya está esperando. El montaje es precisión. Todo debe encajar a la micra, porque tal masa no da una segunda oportunidad. Y ahí está, el eje instalado. Pero tan pronto como se ponga en marcha la turbina, comenzará a hacer girar el mundo. La verdadera resistencia nunca es obvia a simple vista, siempre está oculta en lo profundo, en la misma estructura de la materia. El mineral de vanadio no es una piedra que impresione por su brillo o color, es una roca modesta que permaneció como un enigma para los metalúrgicos, hasta que reveló su secreto principal, la capacidad de transformar el hierro común en acero invencible. Si el aluminio le dio alas a la humanidad y el cobre energía, el vanadio se convirtió en la base para crear armaduras capaces de soportar impactos colosales y herramientas que no conocen el desgaste. Este elemento contiene vitamina para estabilización. Tras añadir una cantidad mínima, cambia radicalmente las propiedades físicas del metal, haciéndolo extraordinariamente duro y sorprendentemente resistente a la vez. El camino del vanadio, desde las oscuras canteras hasta las placas blindadas y los motores de aviación, es una historia de dominio tecnológico, donde cada gramo de mineral obtenido se convierte en una inversión en seguridad y resistencia. En la naturaleza, el vanadio no se encuentra en forma de pepitas puras o yacimientos ricos. Es un metal invisible que prefiere esconderse dentro de otros minerales, como la titanomagnetita, las fosforitas o incluso en depósitos de petróleo y carbón. El mineral de vanadio acompaña a los minerales de hierro, y su extracción requiere una vigilancia increíble y complejas tecnologías químicas. Las principales fuentes de este elemento son las gigantescas capas de arenas de magnetita en Sudáfrica, los macizos rocosos en China y los extensos yacimientos en Australia. El proceso de extracción del metal de la roca es como una purificación de varias etapas, donde el mineral primero pasa por separación magnética y luego se somete a calcinación con la adición de sal de sodio. Esta tecnología permite convertir el vanadio inerte en una forma soluble, que luego se lava con agua, obteniendo un sedimento amarillo brillante, el pentóxido de vanadio. Esta es exactamente la materia prima que abre las puertas para crear aleaciones ultrarresistentes. El verdadero triunfo del vanadio comenzó a principios del siglo XX, cuando Henry Ford descubrió por casualidad las ventajas de este metal al examinar los restos de un automóvil de carreras francés. Notó que las piezas de este coche eran significativamente más ligeras y resistentes que sus equivalentes americanos. El secreto resultó ser una pequeña adición de vanadio. Desde entonces, esta piedra se convirtió en parte fundamental de la industria automotriz. El acero de vanadio permitió reducir el peso de los mecanismos sin perder su confiabilidad, lo que impulsó la producción masiva de vehículos. Pero el verdadero rostro de este metal se reveló en el ámbito militar. Cuando el mundo enfrentó el desafío de crear blindajes imposibles de penetrar con proyectiles convencionales, los ingenieros recurrieron nuevamente al vanadio. La tecnología militar necesita materiales que funcionen al límite de la destrucción física. El blindaje de tanques, el revestimiento de barcos de guerra y los fuselajes de cazas de alta velocidad.
Este elemento está presente en todos ellos. Su singularidad radica en que refina la estructura granular del acero. A nivel atómico, el vanadio forma carburos y nitruros estables, que se distribuyen a lo largo de los límites de los cristales de hierro, impidiendo que se desplacen bajo fuerzas externas. Esto detiene la propagación de microfisuras. Mientras que el acero templado común puede quebrarse como vidrio ante un golpe fuerte, el acero con vanadio absorbe la energía, deformándose pero manteniendo su integridad. Este es precisamente el secreto del blindaje. La combinación de dureza, que repele el proyectil, y tenacidad, que evita que la plancha se desintegre. El uso del vanadio en la industria de defensa moderna solo va en aumento. Se ha vuelto indispensable en la fabricación de pernos y sujetadores de alta resistencia para la aviación, donde cada pieza debe soportar vibraciones y cambios de presión durante miles de horas. Las toberas de propulsión, elementos del tren de aterrizaje y piezas de motores de cohetes se fabrican con aleaciones de titanio-vanadio. Estos materiales tienen una resistencia específica única, que permite crear estructuras que en peso se acercan al aluminio y en dureza a los mejores tipos de acero. El mineral de vanadio se convierte así en un activo estratégico, cuyo control define el potencial militar de un estado. Pero la extracción de vanadio no es solo una cuestión de poderío militar, sino también una enorme contribución a la infraestructura civil. Los rascacielos modernos y los puentes gigantes se sostienen sobre armaduras aleadas con vanadio. Esto permite usar menos metal para soportar mayor peso, haciendo la construcción más ecológica y económica. Cada kilómetro de vías férreas, por el que pasan miles de toneladas de carga cada día, contiene este metal, porque sin él, el hierro se desgastaría muy rápido contra las ruedas de acero de los trenes. La resistencia al segundo metal es otro poder extraordinario que otorga esta piedra. El acero para herramientas, con el que se fabrican brocas, fresas y bisturíes quirúrgicos, siempre contiene vanadio para mantener el filo cortante, incluso bajo un calor intenso. La economía mundial del vanadio está concentrada en manos de unos pocos jugadores clave. China, siendo líder en extracción, utiliza enormes cantidades de este recurso para sus propias necesidades en construcción y metalurgia. Sudáfrica y Brasil son los principales exportadores, abasteciendo el mercado mundial con materia prima de alta calidad. La competencia global por el acceso a los yacimientos de vanadio se intensifica cada vez más, porque ahora aparece un nuevo campo de aplicación: la energía. Las baterías redox de vanadio prometen ser la solución al problema del almacenamiento de energía renovable. A diferencia de las baterías de litio, estas instalaciones gigantes pueden funcionar durante décadas sin perder capacidad, lo que las hace ideales para mantener las redes eléctricas de ciudades enteras. Todo esto nos devuelve una vez más a ese mineral discreto. La piedra que alguna vez dio fuerza a las espadas, ahora garantiza la estabilidad de la energía verde. Como el vanadio tiene varios estados de oxidación, puede cambiar el color de sus soluciones de violeta a rojo brillante, lo que en su momento inspiró a los científicos a nombrarlo en honor a Vanadis, la diosa escandinava de la belleza. Pero detrás de esta estética se esconde una dura realidad industrial: la calcinación en hornos rotativos a más de 800 grados, la lixiviación con soluciones alcalinas y la posterior reducción del metal requieren un consumo enorme de combustible y agua. Los desafíos ambientales de la extracción del vanadio están relacionados con garantizar la eliminación segura de las soluciones usadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
Las plantas modernas están implementando sistemas de suministro de agua cerrados, donde cada reactivo se reutiliza, minimizando el impacto ambiental. Lo interesante es que el vanadio está presente incluso en sistemas biológicos. Algunos organismos marinos, como las ascidias, son capaces de acumularlo en su sangre en concentraciones que superan millones de veces el contenido del metal en el agua circundante. Esto demuestra la profunda integración de este elemento en la estructura de la vida terrestre. Pero para los humanos sigue siendo, ante todo, una herramienta para crear máquinas supercomplejas. Cuando sostenemos en nuestras manos una llave de calidad con la inscripción Chrome Vanadium, estamos sintiendo el resultado de millones de años de procesos geológicos y décadas de búsqueda ingenieril. Este metal no grita su presencia, pero sin él, toda nuestra industria pesada sería frágil y efímera. El mineral de vanadio nos enseña a valorar las cadenas de producción complejas. Para obtener ferrovanadio puro, que luego se añade al horno con acero fundido, miles de personas tienen que hacer su trabajo en minas, plantas químicas y laboratorios. Esto requiere excavadoras gigantes que remueven capas de roca y equipos analíticos sofisticados que detectan hasta la más mínima fracción de impurezas. La escala de extracción crece constantemente, porque el mundo necesita cada vez más resistencia. La armadura del futuro será aún más ligera y más confiable, precisamente gracias a las nuevas formas de procesar esta piedra. Cada año, el mundo extrae más de 13 millones de toneladas de zinc, un metal que la mayoría de las personas nunca ha visto, pero que todos los días salva nuestros puentes, techos y automóviles de la corrosión. Su camino comienza a cientos de metros bajo tierra, en minas oscuras, donde nace la esfalerita brillante. Luego vienen los hornos con calor de 1000 grados, vapor que se convierte en metal, y fábricas donde el acero recibe su escudo protector. Pero hay algo de lo que nadie habla. Si miras hasta el final, descubrirás si China realmente controla todo el mercado mundial de zinc. ¿Y qué pasaría si de repente se detuviera? El zinc es un metal que rara vez se ve en su forma pura, pero que cada día salva a otros metales de la oxidación. Su camino comienza muy por debajo de la tierra, en minas oscuras, donde personas y máquinas extraen el mineral que contiene este elemento plateado y blanco. En las profundidades de la tierra, el zinc se encuentra más frecuentemente en forma de esfalerita, un mineral brillante con tonos negros, marrones o amarillos. Las minas donde se extrae parecen un complejo sistema de túneles y galerías. A cientos de metros bajo la superficie, operan equipos de perforación que penetran la roca, mientras cargas explosivas separan los bloques de mineral del macizo. Luego, el mineral se carga en vagonetas o cintas transportadoras que lo llevan hasta los ascensores de la mina. El espacio subterráneo se llena con el estruendo de las máquinas, el olor del aceite lubricante y el polvo que se asienta en los cascos de los mineros. Aquí, cada movimiento está perfeccionado por años de práctica, desde la perforación hasta el transporte, desde la ventilación hasta la seguridad. En la superficie, el mineral se tritura en quebradoras, convirtiendo los grandes trozos en fracciones pequeñas. Luego se envía a las máquinas de flotación. En estos tanques, llenos de agua y reactivos, los minerales se separan. La esfalerita de zinc flota en forma de espuma, mientras que la roca no deseada se asienta en el fondo. Así se obtiene el concentrado, un material en el que el contenido de zinc es significativamente mayor que en el mineral original. El concentrado se seca y se prepara para la etapa principal, la evaporación. En hornos especiales se calienta a temperaturas superiores a 1000 grados. Bajo estas condiciones, el zinc pasa a estado gaseoso. El mineral sólido se convierte en vapor invisible, que luego se condensa en metal puro. Los hornos son cilindros gigantes, con revestimiento refractario, que resiste temperaturas extremas.
Adentro hay una llama que recuerda el calor del sol. El vapor de zinc se eleva y se dirige a cámaras especiales de enfriamiento. Allí se condensa, formando gotas de metal que se recogen en crisoles. La evaporación a miles de grados permite separar el zinc de las impurezas que quedan en la escoria. El zinc gaseoso se enfría en un flujo de gas inerte o en sistemas de agua. Se transforma en pequeños gránulos metálicos o lingotes, listos para su posterior procesamiento. Para obtener metal de alta calidad, el zinc se purifica adicionalmente. Se utiliza electrólisis. Una solución de sales de zinc se pasa a través de corriente eléctrica y en los cátodos se deposita zinc casi puro. Este método permite alcanzar una pureza superior al 99,9%. El metal obtenido se envía a fábricas, donde su misión principal es la protección. El zinc se aplica al acero mediante el método de galvanizado en caliente. Los productos se sumergen en metal fundido y en la superficie se forma una capa delgada pero resistente. Precisamente, esta capa protege puentes, tuberías, automóviles y techos de la corrosión. Esta capa actúa como una barrera entre el acero y el ambiente, impidiendo que la humedad y el oxígeno penetren al interior. Incluso si la superficie se daña, el zinc continúa protegiendo el acero gracias a su actividad electroquímica. Se sacrifica a sí mismo, corroyéndose primero, y de esta manera preserva el metal base. Antes de sumergir los productos de acero en zinc fundido, es necesario prepararlos cuidadosamente. El proceso de limpieza consta de varias etapas. Primero, la superficie se limpia mecánicamente de impurezas gruesas, restos de tierra, grasa u óxido. Para esto se utilizan cepillos, materiales abrasivos o chorreado de arena, que remueve la capa superior de óxidos y deja la superficie uniforme. Luego, los productos se sumergen en soluciones ácidas especiales. Esto se llama decapado. Más comúnmente, se utilizan soluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico, que disuelven las películas de óxido y los restos de corrosión. Después del decapado, los productos se enjuagan con agua para eliminar los residuos de ácido. La siguiente etapa es el fluxado. Las piezas se sumergen en una solución de sales, por ejemplo, cloruros de amonio y zinc, que crea una película delgada sobre la superficie. Esta película evita la formación de nuevos óxidos antes de la inmersión en el baño de zinc fundido y asegura una mejor adhesión del recubrimiento al acero. Solo después de esto, las piezas se sumergen en el baño de zinc fundido, cuya temperatura supera los 450 grados. El metal cubre la superficie de manera uniforme, formando una capa protectora que puede durar décadas. China sigue siendo el mayor productor de zinc del mundo. En 2025, su producción creció un 3,8%, después de la caída en 2024. Esto significa que el país continúa manteniendo un papel clave en el mercado global, aunque se espera que el mercado mundial general se desacelere. Es decir, China sigue siendo el principal impulsor del mercado mundial, ya que son sus fluctuaciones productivas las que más impactan los indicadores globales. Para el mercado mundial, esto significa que cualquier cambio en la producción china puede provocar escasez o excedente de zinc, afectando los precios y la disponibilidad del metal para la industria. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Tal vez Australia pueda reemplazar a China? Australia por sí sola no aguantará el déficit global de zinc si China reduce bruscamente la oferta. Su capacidad es significativa, pero limitada, y actualmente está reduciéndose parcialmente. Es más probable que el mercado se equilibre con varios países juntos, no solo Australia. La fundición clave Nyrstar en Hobart tiene una capacidad proyectada de alrededor de 260.000 toneladas al año, pero la compañía anunció una reducción de producción de casi 25% debido al deterioro de las condiciones del mercado y pérdidas financieras. Esto reduce directamente la capacidad de Australia para aumentar rápidamente la oferta en caso de déficit. Según las estimaciones de ILCCSG, en los próximos años, la producción de zinc superará la demanda. Es decir, se espera más bien un superávit que un déficit.
Esto significa que incluso con las fluctuaciones en China, el mercado tiene un margen de estabilidad gracias al crecimiento en otros países. El zinc es un metal que al mismo tiempo es un protector industrial y un elemento vital para el ser humano. Su historia se remonta a la antigüedad. Los maestros indios, hace más de 2000 años, ya sabían obtener zinc del mineral. En la industria, es el protagonista principal del proceso de galvanización. Una capa delgada de este metal salva al acero de la oxidación, prolongando la vida de puentes, automóviles y techos. El zinc también se utiliza en baterías, aleaciones e incluso en pirotecnia, donde sus sales dan a la llama un color azul verdoso. Pero no menos importante es su papel en la biología. El zinc es necesario para el funcionamiento del sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y la formación del gusto y el olfato. Se encuentra principalmente en la carne, los mariscos y las semillas, aunque las fuentes vegetales se absorben peor. La deficiencia de zinc puede llevar al debilitamiento del organismo y el exceso puede causar problemas digestivos. Así, el zinc es un participante discreto pero indispensable tanto en los procesos técnicos como en la vida humana. Existe un metal que no se oxida, no envejece y no desaparece. Simplemente espera. Espera en el agua, en el aire y hasta en nuestras casas. Y si te dijera que este metal, durante siglos, ayudó a la gente a extraer oro, curar dientes y medir la temperatura, pero al mismo tiempo los volvía locos y mataba ciudades enteras. El mercurio, la plata líquida, que parece casi mágico, pero esconde uno de los secretos más peligrosos de la química. No se puede destruir, solo se puede ocultar. Y si ves este video hasta el final, descubrirás dónde la humanidad esconde hoy el mercurio para siempre. Y por qué un solo error podría traerlo de vuelta a nuestras vidas. La historia del mercurio no comienza con gotas brillantes, sino con un mineral rojo intenso, el cinabrio. Durante miles de años, la gente usó el cinabrio como pigmento. Los antiguos chinos y romanos fabricaban con él la pintura vermellón, que usaban para decorar templos y estatuas. Sin embargo, la extracción del cinabrio siempre estuvo acompañada de tragedias. Los trabajadores de las minas sufrían temblores inexplicables, delirios y muerte prematura. El proceso para obtener mercurio puro del cinabrio es bastante simple. Se tritura el mineral y se calienta en hornos especiales. A una temperatura de 357 grados Celsius, el mercurio se evapora y luego se condensa en forma de pesadas gotas plateadas. Esta simplicidad en su obtención convirtió al mercurio en una materia prima accesible, pero extremadamente peligrosa. Una de las aplicaciones más masivas del mercurio en la historia fue la extracción de oro y plata. El mercurio tiene una capacidad única, literalmente moja otros metales al instante, disolviéndolos y creando aleaciones llamadas amalgamas. Durante las fiebres del oro, los buscadores mezclaban mineral triturado con mercurio. El mercurio, como un imán, extraía las partículas más pequeñas de oro de la roca, formando una pasta espesa. Para obtener oro puro, simplemente calentaban la amalgama a fuego abierto. El mercurio se evaporaba directo al aire que la gente respiraba, y en el fondo quedaba oro puro. Este método, conocido como amalgamación, provocó una terrible contaminación de ríos y suelos en todo el mundo. Incluso hoy, en las selvas del Amazonas, los buscadores de oro ilegales usan toneladas de mercurio, envenenando ecosistemas durante décadas. Durante mucho tiempo, el mercurio fue considerado insustituible en la ciencia y la vida diaria. En los termómetros, el mercurio se expande uniformemente al calentarse, lo que lo convertía en el elemento perfecto para mediciones precisas.
Los interruptores de mercurio funcionaban sin fallas durante décadas, porque el mercurio líquido conduce la electricidad perfectamente y no se desgasta. Las amalgamas dentales, hechas de una mezcla de plata y mercurio, fueron el estándar en odontología durante más de 100 años gracias a su increíble resistencia. Pero también había un lado oscuro. En el siglo XIX, el mercurio se usaba para tratar pieles en la fabricación de sombreros de fieltro. Los artesanos inhalaban constantemente vapores de mercurio que afectaban su sistema nervioso. De ahí viene la expresión «loco como un sombrerero», inmortalizada por Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Los síntomas del envenenamiento, confusión mental, pérdida de memoria y temblores, se convirtieron en la enfermedad profesional de industrias enteras. La principal amenaza del mercurio está en su capacidad de bioacumulación. Cuando el mercurio llega al agua, las bacterias lo convierten en metilmercurio, una forma orgánica extremadamente tóxica. Se acumula en el plancton, luego en peces pequeños y finalmente en grandes depredadores como el atún o el tiburón. El ser humano, al comer ese pescado, recibe una dosis brutal del tóxico. El ejemplo más terrible: la tragedia de la ciudad japonesa de Minamata en los años 50, donde una planta química vertía mercurio en la bahía. Miles de personas murieron o quedaron discapacitadas por daño cerebral. Este suceso dio nombre a la enfermedad de Minamata e hizo que el mundo reconsiderara prohibir el metal. Hoy está vigente la Convención de Minamata, firmada por más de 140 países. Prohíbe la fabricación y exportación de termómetros de mercurio, instrumentos para medir presión, la mayoría de lámparas fluorescentes y el uso de mercurio en muchos procesos industriales. Si se te rompe un termómetro de mercurio en casa, es un pequeño desastre ecológico dentro de tu habitación. El mercurio se dispersa en miles de bolitas diminutas que ruedan bajo los zócalos y se entierran en las alfombras. A 20 grados de temperatura, empiezan a evaporarse activamente. Una sola bolita de mercurio puede contaminar el aire de un espacio cerrado durante meses. El vapor de mercurio no tiene olor ni sabor, lo que lo convierte en un asesino invisible. Como el mercurio no se puede simplemente quemar o disolver por completo, porque es un elemento químico que no se destruye, la única salida es su extracción total y confinamiento. Todo empieza en plantas especializadas, donde llegan millones de lámparas fluorescentes usadas, viejos equipos médicos y sensores industriales. El primer paso es la trituración mecánica. Por ejemplo, las lámparas entran en una trituradora hermética que convierte el vidrio, las bases de aluminio y el recubrimiento de mercurio en fragmentos pequeños. Esta mezcla parece basura común, pero es increíblemente tóxica. Cada tonelada de estos fragmentos contiene varios kilos de mercurio. Por cierto, el mercurio es increíblemente pesado. Una botella de 1 litro de mercurio pesa más de 13 kilos. Si intentaras levantar un balde de mercurio, sentirías un peso de 136 kilos, como 2 hombres adultos. Luego comienza el proceso principal: la desorción térmica al vacío. Esta mezcla se carga en enormes reactores de acero tipo horno. Lo clave aquí es precisamente el vacío. Cuando extraemos el aire, la temperatura de ebullición del mercurio disminuye. Los hornos calientan la mezcla entre 300 y 400 grados. En esas condiciones, el mercurio empieza a evaporarse intensamente, separándose de los restos de vidrio y metal. El sistema de vacío extrae estos vapores tóxicos, sin darles ninguna chance de filtrarse hacia afuera, al aire del taller. Luego, el gas de mercurio pasa al sistema de condensación. Son serpentines largos, enfriados a temperaturas muy bajas. En cuanto el vapor caliente toca las paredes frías, vuelve a convertirse en metal líquido.
Las gotas plateadas escurren hacia tanques especiales. Lo que sale al final es mercurio secundario puro. Pero como el mundo poco a poco deja de usarlo, este metal ya no regresa a las fábricas. La última etapa es el encierro eterno. El mercurio líquido se mezcla con reactivos especiales, como azufre, para convertirlo en un compuesto sólido y estable. Sulfuro de mercurio que no se evapora ni se disuelve en agua. Esta sustancia se sella en contenedores de acero de paredes gruesas, recubiertos por fuera con una capa anticorrosiva. Estos contenedores se envían a depósitos subterráneos ubicados a cientos de metros de profundidad en antiguas minas de sal abandonadas o macizos de granito. Allí, en completa sequedad y bajo vigilancia de sensores, el mercurio se almacena durante décadas. Es la única forma de garantizar que la plata líquida nunca llegue a las aguas subterráneas ni regrese a nosotros a través del pescado o el agua. La eliminación es costosa y complicada, pero es el precio que la humanidad paga por la seguridad de las futuras generaciones. Cada año, el mundo consume más de 200 millones de toneladas de metales, pero hay uno que es casi imposible de destruir. ¿Por qué un pequeño cubo del tamaño de una caja de cerillas tira de tu mano hacia abajo como si fuera un pedazo de agujero negro? ¿Y cómo un material que solo se funde a 3400 grados influye en armamento, electrónica e incluso en la geopolítica mundial? Esta es la historia del wolframio, el metal que cambió las reglas del juego. Quédate hasta el final. Te revelaré un dato sobre el wolframio que hasta algunos fabricantes ocultan. El wolframio es uno de los metales más pesados que tenemos. Su densidad es mayor que la del plomo, casi igual que la del oro, y solo ligeramente inferior al osmio, el verdadero campeón de los pesos pesados. En la mano, un trozo de wolframio se siente como una injusticia. Un pequeño cubo de metal pulcro que, por lógica, debería ser ligero, pero que en realidad arrastra la palma hacia abajo, como si ocultara cientos de ladrillos invisibles. Pero esto es solo el principio. El verdadero superpoder del wolframio ni siquiera es su peso, sino su temperamento en el mundo de las altas temperaturas. La resistencia al calor del wolframio se ha convertido en leyenda. Punto de fusión superior a los 3400 grados Celsius, sin compromisos, sin puntos débiles. No solo soporta condiciones infernales, allí se siente como en casa. Casi todos los demás metales, en el mejor de los casos, se ablandarían. En el peor, simplemente desaparecerían por el calor. Mientras tanto, el tungsteno permanece ahí, observándolo todo con fría indiferencia. Por eso es perfecto para los filamentos de las bombillas. Sí, esas mismas, las buenas y viejas bombillas incandescentes. Porque, ¿dónde más encontrarías un material que brille con luz blanca intensa, sin derretirse en una papilla amarilla? Su extraordinaria dureza. Esa es otra historia. El tungsteno por sí solo es bastante frágil, pero combínalo con carbono y obtienes carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros de la Tierra. En la escala de Mohs puede competir con el corundo, y en aplicaciones prácticas directamente no tiene rival. El carburo de tungsteno es la base de las coronas de perforación, cuchillas, fresas y brocas, que cortan el granito como si fuera una galleta. Cuando ves un vídeo donde una perforadora destroza la roca más rápido que un cuchillo de cocina, corta una zanahoria, ahí está trabajando el tungsteno, pero en su forma ultra resistente y ultrapoderosa.
En el ámbito militar, las aleaciones de wolframio se utilizan para fabricar proyectiles subcalibrados y elementos perforantes. Aquí son cruciales dos cosas: su altísima densidad y su capacidad de mantener la dureza bajo cargas descomunales. Durante un impacto a varios kilómetros por segundo, cualquier metal ordinario quedaría aplastado, pero el wolframio permanece afilado y letal. En este sentido, realmente es duro como una bala, solo que 2 o 3 veces más eficaz. Pero lo militar es solo una parte de la historia. El wolframio aparece en la electrónica, donde se necesitan contactos capaces de soportar altísimas temperaturas y cargas extremas. En instalaciones de vacío. En la industria, donde son vitales materiales que no se funden ni se oxidan al calentarse. Filamentos en tubos de rayos catódicos, elementos calefactores en hornos, electrodos. En cualquier lugar donde haya calor extremo, hay grandes probabilidades de encontrar wolframio, o al menos sus compuestos. El metal en sí raramente se encuentra en la naturaleza. No está tirado por ahí en depósitos, como el hierro, ni aparece en forma pura, como el oro nativo. Hay que extraerlo de minerales, la wolframita y la scheelita. El proceso es complejo, tiene múltiples etapas, requiere muchísima energía. Pero precisamente esto explica por qué el tungsteno es tan caro, y por qué no cualquier país puede simplemente ponerse a producirlo así como así. Pero la demanda es tan brutal que la industria, con paciencia y determinación, atraviesa todo este laberinto tecnológico. El tungsteno tiene otra particularidad fascinante: es prácticamente inmune a la corrosión. Lluvia, sal, acidez. Todo eso para él es como rasguños superficiales en un tanque. Gracias a esto, las aleaciones de tungsteno funcionan donde otros metales se desintegran 3 o hasta 6 veces más rápido. Y si dejamos a un lado la jerga científica, la historia es muy sencilla. Es un metal que no le teme al peso, la presión, las temperaturas, los golpes ni al paso del tiempo. Si el hierro es la base de la civilización, el aluminio el símbolo de la ligereza, y el titanio la imagen de la fuerza combinada con poco peso, entonces el tungsteno es la encarnación del límite extremo de las posibilidades de los metales. Densidad, dureza, resistencia al calor y durabilidad. Todo concentrado en un solo punto, y todo maximizado al extremo. Lo curioso es que las reservas de tungsteno en la corteza terrestre están bastante bien distribuidas. En cada continente, excepto la Antártida, se han descubierto yacimientos o depósitos prometedores. Pero las barreras geopolíticas, económicas, ecológicas y tecnológicas hacen que solo una pequeña parte de estas reservas esté realmente en explotación. Incluso después de descubrir un yacimiento, el camino hacia su extracción completa puede llevar décadas. Primero, hay que confirmar las reservas, realizar estudios geológicos, evaluar el contenido del mineral, la estructura del depósito. Y todo esto cuesta una fortuna. Después viene el desarrollo del proyecto, la búsqueda de inversores, la construcción de infraestructura, minas o canteras, carreteras, plantas de procesamiento. Sin grandes inversiones y demanda estable, esto simplemente no funciona. No todos los yacimientos tienen concentración suficiente de tungsteno o contienen lo que se llama mineral subeconómico, es decir, aquel donde el contenido del metal o la complejidad de extracción hacen que el mineral sea poco viable para explotación comercial. En estos casos, incluso si el recurso es técnicamente conocido, los costes económicos pueden superar las ganancias potenciales. La extracción de minerales de tungsteno está a menudo vinculada a minería en yacimientos complejos, tipo skarn, filonianos, hidrotermales y demás. A veces los minerales
están mezclados con otros elementos, o se encuentran en condiciones geológicas difíciles, zonas remotas, o requieren tecnologías costosas de beneficio y procesamiento. Además, las exigencias medioambientales, gestión de residuos, control de emisiones, circuitos de agua, todo suma costes. Si un país o inversor no está dispuesto a asumir esos gastos, el desarrollo se frena o directamente no arranca. A menudo, los yacimientos están ubicados en regiones remotas o inestables, donde la volatilidad política, la falta de infraestructura, la burocracia y los riesgos. Todo esto ahuyenta a los inversores. Además, gran parte de las mayores zonas de extracción y procesamiento están concentradas en unos pocos países, lo que les otorga una ventaja estratégica sobre el resto del mundo. Como resultado, incluso si otros países tienen recursos, estos pueden ser inaccesibles o económicamente inviables. También ocurre con frecuencia que las antiguas minas cierran, ya sea por agotamiento del mineral, cambios en los precios del mercado, aumento de los costos de extracción o por restricciones ambientales. Reactivar esas minas suele requerir tiempo, dinero y nuevas tecnologías. Esto significa que la situación del wolframio no se trata de reservas inagotables, sino de yacimientos utilizados de forma selectiva, decisiones presupuestarias, viabilidad comercial y geopolítica. Por eso, el control sobre las minas activas, su modernización, las tecnologías de procesamiento y la logística son, a menudo, más importantes que la simple existencia de reservas minerales en bruto. Cada segundo en el mundo se producen más de 2 toneladas de silicio metálico, un material sin el cual no existirían ni los smartphones, ni los paneles solares, ni la metalurgia moderna. Pero lo más impresionante es otra cosa. Todo esto comienza con arena común. Imagínate, arena de cuarzo suave al tacto, se transforma en metal, calentado a 1500 grados, que fluye como lava. ¿Cómo sucede exactamente esto? ¿Y cuál es el secreto principal de este proceso, del que ni siquiera hablan en las fábricas? Mira hasta el final, porque la etapa final revelará un hecho que cambiará para siempre tu percepción sobre la industria moderna. El silicio metálico, o silicio metalúrgico como también se le llama, no es ese silicio cristalino semiconductor que se usa en los chips de computadora. Porque para las computadoras es el siguiente nivel, mucho más complejo de purificación. El silicio metálico es un producto intermedio, pero extremadamente importante, que sirve como materia prima para muchas industrias, desde aleaciones de aluminio hasta paneles solares y la propia industria de semiconductores. Y lo más increíble es que su materia prima inicial, básicamente, es arena común. Más precisamente, arena de cuarzo. El cuarzo es un mineral compuesto por dióxido de silicio. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra, que forma parte de la arena, el granito y la cuarcita. Para la producción de silicio se utiliza cuarzo de alta pureza, que se extrae en canteras. La calidad del cuarzo es muy importante para el producto final. Debe contener un mínimo de impurezas. Después de que el cuarzo de alta calidad, que es la base para el futuro silicio, se extrae de las entrañas de la Tierra en canteras, su camino hacia la transformación apenas comienza. Primero, los grandes bloques de cuarzo se dirigen a la trituración. Trituradoras gigantes, con un estruendo poderoso, convierten los trozos masivos en fracciones más pequeñas, que son más fáciles de procesar. Luego viene el proceso de lavado. Esto es críticamente importante porque el cuarzo de la cantera puede estar contaminado con arcilla, tierra u otros minerales. Agua a alta presión elimina todas las impurezas superficiales, dejando partículas limpias de cuarzo,
Y finalmente, la clasificación. Mediante cribas con diferentes tamaños de malla y otros métodos, el cuarzo triturado y lavado se separa en fracciones uniformes por tamaño. Esto permite asegurar una velocidad óptima de reacción en el horno y minimizar la cantidad de impurezas que podrían afectar la pureza del silicio metálico final. Cada uno de estos pasos es un trabajo incansable que garantiza la calidad de la materia prima para los siguientes procesos metalúrgicos, aún más complejos. Para extraer el silicio de su forma natural, es decir, del cuarzo, necesitamos un ladrón de oxígeno, o en términos científicos, un reductor. El candidato ideal para este papel es el carbono. No cualquier carbono, sino materiales carbonosos especialmente preparados, que sirven como combustible y agente químico al mismo tiempo. Puede ser carbón vegetal, conocido por su pureza y capacidad reactiva, coque de hulla, que proporciona combustión estable y alta temperatura, coque de petróleo, o incluso astillas de madera, que añaden la porosidad necesaria a la mezcla. El punto clave aquí es la pureza de estos materiales. Cualquier impureza, como hierro o calcio, contenida en el carbono, puede migrar al silicio terminado y deteriorar su calidad. El principio de la reacción es bastante simple, pero poderoso. A temperaturas extremadamente altas, alcanzadas en el horno de Arco, el carbono se vuelve más ávido de oxígeno que el silicio. Literalmente, arranca los átomos de oxígeno del silicio en el dióxido de silicio, formando monóxido de carbono gaseoso o dióxido de carbono, que luego se expulsan del horno. Este intercambio químico de socios permite liberar silicio metálico puro, que se recoge en estado fundido. Esta es la base de toda la tecnología, usar las propiedades químicas fundamentales para transformar un material en otro. El proceso principal de fundición del silicio metálico ocurre en enormes hornos de Arco, donde bajo la acción de un poderoso arco eléctrico se generan temperaturas que superan los 2000 grados Celsius. Es aquí donde ocurre la transformación de la arena en metal. El corazón de esta operación es la carga continua del horno. No es un llenado único, sino un flujo continuo de materia prima que mantiene la estabilidad del proceso. En el horno se carga una mezcla previamente preparada de cuarzo y reductor carbonoso. Como ya sabemos, el cuarzo es dióxido de silicio purificado y el reductor carbonoso puede ser carbón vegetal, coque de hulla, coque de petróleo o incluso astillas de madera. Esta mezcla no es aleatoria. Cada componente desempeña su papel. El cuarzo es la fuente de silicio, el carbono es su liberador, y a veces se agregan fundentes especiales para mejorar el proceso. El aspecto más importante de esta carga es el control estricto de las proporciones. Demasiado carbono, y puede quedar en el silicio terminado como una impureza no deseada. Muy poco carbono, y no todo el silicio se reducirá del óxido, disminuyendo la eficiencia y aumentando las pérdidas. Los metalúrgicos y los sistemas informáticos monitorean constantemente la composición química de la mezcla y ajustan el suministro de materiales para asegurar la estequiometría óptima de la reacción. Esto significa que la cantidad de cada elemento debe estar perfectamente equilibrada para el desarrollo máximamente completo y eficiente de la reacción química de reducción. Precisamente en esta atmósfera caliente y turbulenta, bajo la influencia de la colosal temperatura del arco eléctrico, el carbono comienza su trabajo. Interactúa activamente con el cuarzo, quitando el oxígeno y dejando silicio puro y fundido. Cuando el proceso de reducción del cuarzo con carbono se completa exitosamente y en el fondo del horno de Arco se ha acumulado una cantidad suficiente de silicio metálico fundido, llega uno de los momentos más espectaculares de la producción.
La colada del metal. Esto no es simplemente abrir una llave. Es una operación controlada que requiere maestría y precaución. A través de piqueras especiales, orificios en la parte inferior del horno, el silicio fundido comienza a fluir. Es un espectáculo increíble. Un líquido naranja brillante, casi cegadoramente blanco, calentado al rojo vivo, y a menudo hasta el resplandor blanco, sale en un flujo poderoso. La temperatura de este fundido alcanza casi 1500 grados Celsius. El aire alrededor de la piquera tiembla por el calor. Las chispas vuelan, creando un verdadero resplandor fabuloso que recuerda la erupción de un volcán en miniatura. Los metalúrgicos, protegidos con trajes especiales y gafas, controlan cuidadosamente el proceso, dirigiendo el flujo al canal correcto. Después de la colada, el silicio fundido se dirige al enfriamiento. Se vierte en grandes moldes metálicos llamados lingoteras o en cintas transportadoras de enfriamiento especiales. Estos moldes pueden ser estacionarios o móviles, permitiendo formar enormes lingotes o placas. Durante el enfriamiento, que puede durar desde varias horas hasta un día, el metal líquido gradualmente se solidifica, transformándose en un bloque monolítico de silicio metálico gris. No es un proceso instantáneo. El enfriamiento lento permite que la estructura cristalina se forme correctamente.